empiece con este nuevo tema, ya la grabamos y ustedes, bueno, cuando me lo pidan, yo se las... No sé cómo será porque nunca lo hice, pero supongo que les podré pasar por mail o no sé, o por el aula virtual. Ustedes también creo que lo pueden hacer, creo. ¿Vieron que ahí abajo hay tres puntitos a la derecha? Si entran ahí, va a aparecer algo así como copiar o grabar la clase. Y ahí ustedes mismas también lo pueden hacer. A mí no me aparece. ¿Te aparece? No. No, A mí entonces quizás lo tampoco, pero quizás porque la estás grabando a vos. claro. Sí, posiblemente está pensado para que lo haga el que preside la reunión, digamos, para llamarle No, a así. mí no me aparece. No, entonces yo lo grabo y después vemos cómo hago para pasárselo a los que no han podido conectarse. Porque bueno, están conectados 10 alumnas, falta un montonazo. Se supone que son 50 inscritos y falta un montón. Bueno, pero bueno, se lo pasamos. Sí, algunos Eh, que iban a mandar el trabajo escrito porque no se podían conectar. sí, ya me lo mandaron algunos, ¿eh? A mí me parecen igual 18 conectados. Ajá, a mí me aparecen 12. Sí, es cierto que hay 18, pero no sé por qué hay como dos cifras, unos 11, 12 y otros 18. Eh, Bueno, pero igual seguimos siendo pocos, ¿no? No somos ni la mitad del grupo. Pero bueno, entonces si me mandan esa lista, yo trato de comunicarme con ellos porque tengo los mails, así que lo puedo hacer. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, puedo empezar con el nuevo tema. Y recuerden que yo ahora los voy a introducir en el tema y mañana lo van a encontrar subido en el aula virtual con las lecturas eh, que tendrían que hacer, además de, digamos, porque la clase de mañana es una clase más bien introductoria, ¿no? Hay algunas cosas que ustedes pueden leerlo incluso presentarlo en el final, pero también hay preguntas que las remiten a dos artículos cortos que les voy a colgar también en el aula. Así está organizado. Bueno, entonces lo primero que hay que aclarar como para encuadrar este tema, el tema central es las políticas sociales y lo político es como el marco, ¿no? En 1900, primero que nada, ustedes con Mónica vieron, por lo que estuve mirando en las clases que están en el aula virtual, en las anteriores, vieron, para el caso argentino, la década del 30, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno, entonces, ese periodo que se llamó la Restauración Conservadora termina con un golpe militar, que es el golpe militar de 1943. Ese golpe se da en el 4 de junio y el ejército, digamos, destituye al presidente conservador que era Ramón Castillo. Ese golpe lo encabezaban algunos generales, pero sobre todo oficiales subalternos, como se le dice en el ejército, que eran tenientes coroneles, coroneles y capitanes. Bueno, eso no importa mucho, pero lo que sí importa es que a partir de junio del 43 se instala un gobierno que podemos caracterizar, y eso sí me interesa que lo recuerden, como una dictadura militar, autoritaria, católica y anticomunista. Digamos, todas sus acciones, hasta que devuelven el poder a un presidente elegido democráticamente, están orientadas por estos principios ideológicos y políticos que ellos tenían, autoritarios, católicos y anticomunistas. Eh, Uno de sus aliados más importantes va a ser la Iglesia Católica, ¿no? Porque justamente la Iglesia Católica era antiliberal y anticomunista, entonces tenía puntos de contacto con este grupo de militares. Los presidentes de esta dictadura van a ser Pedro Ramírez
y Edelmiro Farrell, ¿no? Van a ser dos durante este periodo que va de 1943 a 1946. Y en el 46 entregan el poder a Perón, que va a ser elegido democráticamente como presidente. Este es el periodo que vamos a ver hoy, del 43 al 46. El poder real lo tenían no esos generales, sino un grupo de oficiales de menor jerarquía que se habían organizado en un grupo secreto, lo que se llama una logia militar, que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos o GOU, G-O-U, GOU. Dentro de ese grupo tenía las características de ser también anticomunista, quería mantener la neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, no, querían evitar que los políticos influyeran sobre el ejército, bueno, tenían una serie de principios en común que los hizo impulsar el golpe y después participar activamente en esta dictadura. Bueno, Perón era uno de ellos, uno de los más importantes oficiales de esa logia, y él va a desarrollar una carrera rápida, digamos, ¿no? En este breve periodo. Él va a comenzar como secretario de Trabajo y Previsión, de lo cual vamos a hablar hoy, después va a ser ministro de Guerra e incluso va a llegar hasta vicepresidente de la Nación. Esta carrera tan rápida que él desarrolló le va a ganar muchos enemigos dentro del propio gobierno y en la oposición política, ¿no? Hablando de lo político y de la oposición, quiero aclarar que la dictadura se llama así porque suspendió a los partidos políticos, suspendió el gobierno democrático de las universidades y persiguió a los dirigentes sindicales comunistas, ¿no? Por eso hablamos de una dictadura que no admitía oposición. Bueno, Perón, como les decía, hizo una rápida carrera política dentro de este gobierno. Eso le ganó muchos enemigos porque consideraban que era una persona muy ambiciosa, pero sobre todo además porque él empezó a mostrar ya desde el año 43 muchas simpatías hacia los temas sociales y laborales y empezó a tener vínculo con los sindicatos obreros. Y esto a los militares les empezó a preocupar mucho, entonces lo destituyeron de su cargo en octubre de 1945 y lo arrestaron en la isla Martín García, que es una prisión que está en el Río de la Plata. Al poco tiempo, cuando esto se hizo público, un grupo muy importante de sindicatos, agrupados en la CGT, decidieron liberarlo, decidieron pedir por la liberación. Se hizo la famosa movilización a Plaza de Mayo del 17 de octubre de 1945, presionaron al gobierno que finalmente liberó a Perón, y Perón a partir de ahí se llaman elecciones presidenciales para 1946, Perón forma un partido político, forma una lista con un radical, esto lo vamos a ver en las próximas clases, y va a ser elegido presidente en 1946. Ahí empieza otra etapa, que sería la de las presidencias de Perón. Nosotros vamos a ver este periodo, que es el periodo en el cual él va a llevar adelante una actividad social muy importante a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Cualquier pregunta me interrumpen, no hay problema, ¿eh? Entonces, lo que Perón va a hacer en la Secretaría de Trabajo y Previsión puede ser considerado como los orígenes de las políticas sociales, porque mucho de lo que él hace después se continúa lo continúa como presidente, ¿no? Del 46 al 55, ¿no? Y van a ser las políticas tradicionales del peronismo, que bueno, hoy en día están mucho más complejizadas y modernizadas, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, Perón pide hacerse cargo en 1943 de el Departamento Nacional del Trabajo, que era una agencia estatal creada en 1907 para mediar o arbitrar en los conflictos entre trabajadores y patrones.
ese Departamento Nacional de Trabajo había quedado un poco desactualizado por los problemas que había de desempleo que había creado la Gran Depresión, que nosotros vimos cómo afectaba a Chile y también había afectado a la Argentina. Ese departamento estaba medio desactualizado. Entonces Perón pide hacerse cargo y una de las primeras cosas que va a hacer es promoverlo en jerarquía y lo lleva de departamento a Secretaría de Trabajo y Previsión. Aquí, a mí lo que me interesa es que ustedes, cuando lean el texto que mañana voy a subir al aula virtual, es algo que a ustedes les va a servir para el día en que salgan a trabajar. Porque gran parte del trabajo, del campo laboral y profesional de las trabajadoras sociales es el Estado en sus diferentes niveles. Y lo que ustedes van a ver en ese texto es cómo funciona una agencia estatal dedicada a las cuestiones sociales y laborales. Eso es lo que me interesa que ustedes aprovechen de ese texto que yo oriento con preguntas que van a ver en la clase de mañana. Perón lo que va a hacer es transformar la estructura administrativa del Departamento de Trabajo y va a transformar también la forma de gestionar las cuestiones sociales y laborales, de tal manera que todavía hoy gran parte del modelo estatal vigente sigue siendo más o menos el mismo. Es decir, su transformación fue muy duradera, dejó un legado que incluso los gobiernos militares antiperonistas no cambiaron, ¿no? Decidieron no cambiarlo porque hubiera tenido consecuencias muy negativas, ¿no? Una de las cosas más importantes que lleva, digamos, ¿cuáles son los criterios de organización administrativa que va a llevar a cabo Perón? Bueno, Perón lo que va a tratar de hacer primero fue centralizar todas las agencias más pequeñas que existían a nivel nacional y provincial que se ocupaban de las cuestiones laborales. A todas las absorbe desde la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación y las transforma en delegaciones provinciales y locales, por ejemplo en Tandil había una, que van a depender de él. Eso es una primera cosa que hace y que le permite ganar en eficiencia, ¿no? La centralización va a ser un criterio organizativo que va a estar muy presente en este periodo, pero también durante las presidencias. En la gestión también va a introducir cambios. Por ejemplo, Perón nunca define un plan de trabajo, nunca hay un proyecto definido. Y esto lo dice explícitamente, él dice, bueno, yo lo que quiero es ir viendo qué necesitan los trabajadores y los pobres de este país y empezar a resolverlo sobre la marcha. No le interesa planificar, a pesar de que después durante su gobierno la planificación va a ser muy importante. Pero en esta primera etapa trabaja sobre la marcha y lo primero que hace es volver para atrás de dos resoluciones que había tomado la gestión anterior del Departamento Nacional de Trabajo por órdenes de los presidentes de la dictadura militar. Una de ellas había establecido la dictadura un decreto ley que regía a los sindicatos y que ponía a los sindicatos bajo control riguroso del Estado, prohibiendo las actividades de los dirigentes comunistas. Bueno, Perón vuelve para atrás con eso, y otra de las cosas y eso es lo cual le gana el favor de muchos dirigentes sindicales, y otra de las cosas que deroga, es decir, que vuelve para atrás, es la aplicación de la ley de residencia, que venía del año 30, y que implicaba perseguir y expulsar del país a todos los activistas y dirigentes anarquistas y comunistas. Perón termina con eso también, porque a Perón, aunque él no era comunista, le interesaba ganarse la confianza de los dirigentes comunistas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Sí. Si voy muy rápido, avísenme. Bueno, ustedes van a ver entonces que para ganar eficiencia en una gestión que es... sí, Maylene, ¿querés preguntar algo? ¿No? No, no. No. Digamos, la gestión, lo que dicen los autores, es que la gestión de la Secretaría de Trabajo y Previsión desde
noviembre del 43, cuando se crea, digamos, hasta junio del 46, cuando Perón asume la presidencia, es una gestión frenética, digamos, porque había muchos problemas acumulados y Perón trata de resolverlos todos, y para eso necesita todo un grupo de asesores que van a trabajar con él. En el texto que ustedes van a ver mañana, hacen toda una descripción de quiénes son eh, esos asesores. Y ustedes van a ver que provienen de diferentes campos de actuación, básicamente de tres. Unos son dirigentes sindicales, ¿no? Perón llama desde su despacho a los dirigentes sindicales, habla con ellos, se gana su confianza y empiezan a trabajar en colaboración con la Secretaría, ¿no? Algunos incluso van a ser promovidos a cargos gubernamentales y van a tener un desempeño muy importante durante este periodo y durante las presidencias. Algunos incluso van a ser ministros. Era la primera vez que dirigentes sindicales llegaban a presidir ministerios, ¿no? El otro campo de donde él toma, eh, 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 digamos, gente que lo acompañe es de los abogados. Había ya abogados laboralistas, es decir, abogados que se dedicaban a las cuestiones del trabajo y del sindicalismo. Él los llama, algunos incluso venían de Europa, habían tenido experiencia en la gestión de cuestiones sociales y laborales, algunos estaban en provincias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, él los llama, los incorpora, y esos abogados van a ser muy importantes para crear y para gestionar la legislación laboral y social de la época, ¿no? Y me estoy olvidando de alguien más, hay una tercera... y también él se va a convocar a funcionarios que ya estaban en el Departamento Nacional del Trabajo, y les va a dar continuidad y va a aprovechar la experiencia que ellos tienen, ¿no? Es decir, él crea, en definitiva, un equipo de trabajo compuesto por gente que tienen diferentes orígenes, pero todos tienen mucha experiencia en las cuestiones laborales y sociales y van a hacer que el desempeño de la Secretaría sea muy eficiente para la época, ¿no? Otra cosa que es importante a nivel organizativo es que él no solamente estaba interesado en tratar las cuestiones laborales, sino también las asistenciales, ¿no? Él va a absorber eh, varias de las sociedades de beneficencia de la época y va a absorber todas las agencias estatales que tenían que ver con el asistencialismo, ¿no? Con la ayuda social. Pero además le incorpora algo nuevo. No se olviden que la Secretaría se llama Secretaría de Trabajo y Previsión. Él le incorpora la cuestión previsional, la cuestión de las jubilaciones, que en la época era un tema muy delicado y que venía con muchas discusiones desde varias décadas atrás. Eh, bueno, a ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, una cosa interesante aquí es que Perón, en sus primeros discursos, no solamente habla para los dirigentes sindicales y los trabajadores y las trabajadoras, sino también habla para los empresarios. Él lo que plantea es que su gestión no quiere ser una gestión exclusivamente para la clase obrera, sino que él también quiere que los empresarios colaboren con la Secretaría, porque él lo que se proponía era, en definitiva, la armonía entre trabajo y capital. No olvidemos que Perón es anticomunista y tiene un perfil más bien reformista y que él cree él no cree en el conflicto, en la lucha de clases, no cree en el conflicto, no quiere promover el conflicto, sino quiere proponer, en definitiva, la armonía entre clases, ¿no? Eh, bueno, más allá de ese propósito de Perón, pronto, y más allá de que algunos empresarios empiezan a colaborar con la Secretaría, pronto la propia gestión de la Secretaría, los temas que desarrollaba, empiezan a preocupar a los empresarios y los empresarios en su mayoría empiezan a alejar y a pasar a la oposición. Ya vamos a ver qué temas eran los que preocupaban a los empresarios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo lo que ustedes van a ver en la clase de mañana
es que yo tomo algunos de las actividades que desarrolló la Secretaría, que fueron muchísimos, y que van a ser continuados durante las presidencias. Cuando veamos la presidencia vamos a volver a retomar estos temas. Yo elegí algunos de ellos, no todas. Bueno, la primera es la cuestión previsional, ¿no? Perón se proponía un cambio que era un cambio importante para la época, ¿no? Él quería unificar el sistema previsional. Cuando hablamos de sistema previsional estamos hablando del sistema que se ocupa de las jubilaciones, es decir, del momento en que los trabajadores dejan de ser trabajadores activos, no porque la empresa cerró y se transformaron en desocupados, sino porque llegaron a una edad en que su fuerza de trabajo ha declinado y ya, digamos, las empresas ni el Estado ya no los quieren más, no los usan más, y empieza una etapa en que empiezan a disfrutar de un descanso, digamos, pero ese descanso tiene que estar sustentado con un salario que ahora toma el nombre de jubilación, ¿no? El sistema previsional ya existía, pero era un sistema previsional que se había dividido, estaba fragmentado. Digamos, a partir de 1904 empiezan a aparecer los primeros elementos de ese sistema previsional, que eran las cajas de jubilaciones y pensiones. Cuando hablamos de cajas, estamos hablando de sistemas fragmentados por sector de actividad económica. Por ejemplo, la primera caja que se crea es la de empleados de la administración pública y es del año 1904. Tomamos esta como un ejemplo para que se entienda cuál era la situación que recibe Perón en 1944. Los trabajadores y los sindicatos de este sector, empleados públicos, lo que hacían era que cada trabajador activo destinaba hacia un aporte de una parte de su salario en proporción al nivel que tenía ese salario, en proporción a lo que ganaban, lo aportaban, eso se depositaba, ¿no?, obligatoriamente, y cuando se jubilaba, esa persona sacaba de esa caja, metafóricamente, su jubilación, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama un sistema de capitalización. Es decir, el fondo de la caja jubilatoria se construye con el aporte obligatorio y proporcional del sueldo de los trabajadores activos. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Bien. Bueno, Sí. a lo largo del tiempo y hasta 1944 fueron apareciendo nuevas cajas jubilatorias, por ejemplo, de ferroviarios, empleados bancarios, periodistas, bueno, en definitiva, varios sectores económicos, ¿no? Una Sí, por pregunta. favor. Hasta acá, hasta esta época, digamos, no existían las jubilaciones. Sí, justamente es esto. Las jubilaciones existían, pero cada sindicato creaba su propia caja jubilatoria, su propio fondo jubilatorio del cual salían las jubilaciones para los trabajadores de ese sector. Es decir, claro, como sigue pasando ahora mismo con los policías. Los policías tienen su propia caja jubilatoria. No pertenece a lo que sería el Estado, creo. claro, lo que pasa es que, digamos, con el correr del tiempo se tendió a una unificación de las jubilaciones, de las cajas. Las cajas fueron desapareciendo y se crea un fondo común, aunque hay algunos sectores que todavía están aparte de ese fondo común. Entre 1904 y 1944, que es cuando Perón asume la Secretaría de Previsión, había un sistema de capitalización fragmentado por sectores y no todos los sindicatos, es decir, no todos los trabajadores tenían cajas jubilatorias. Como les digo, los que tenían hasta el 44 eran empleados públicos, ferroviarios, bancarios, periodistas y marinos de la Marina Mercante. El resto, ustedes piensen, la cantidad que quedan afuera, no tenían jubilaciones.
Es decir, que cuando se jubilaban, cuando el patrón les decía, mirá, yo te despido porque ya no sos eficiente, no podés cumplir la tarea que estabas desarrollando, ellos se volvían a la casa y no cobraban más un sueldo, tenían que salir a vivir de changas o salir a mendigar, no tenían jubilación. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, ante este problema, ya en 1917, un grupo de legisladores del Partido Socialista, que habían llegado a la Cámara de Diputados, propusieron crear un seguro social nacional. ¿Esto qué significaba? Que todos los trabajadores hicieran un aporte a un fondo común y desde ese fondo común, cuando se jubilaban, se les iba a pagar la jubilación. Y además, el dinero que necesitaran para enfermedades, invalidez, bueno, diferentes cuestiones. Es decir, lo que proponían los socialistas era dejar de lado el sistema fragmentario de las cajas y crear un seguro universal. ¿Se entiende esto? Sí. De fondos individuales se pasaría a un fondo común que administraba el Estado. Bueno, la Unión Industrial Argentina para la misma época presentó un proyecto parecido. Sí, ¿querés preguntar algo, Sofía? Sí, el seguro universal del cual hablas sería ANSES ahora. Y bueno, es de alguna manera parecido al que ahora se intenta crear. Es algo parecido. Claro, Porque, vendría a ser como. sí, No, que vendría a ser como los aportes que hacen los jubilados. O sea, cuando vos estás en blanco, estás aportando todos los meses, digamos, a ese fondo. claro. Lo que pasa es que ahora, digamos, uno aporta, digamos, no todas las jubilaciones son iguales. Sigue habiendo, digamos, mejor dicho, para no hacer no cometer errores, ¿no? Porque estos son temas complejos. En la época que los socialistas presentan ese proyecto, había unas pocas cajas jubilatorias. Y la caja jubilatoria, digamos, la caja jubilatoria se constituía con el aporte de los trabajadores en activo. Lo que pasa es que podía haber diferencias entre dos cajas jubilatorias. Por ejemplo, si en una caja jubilatoria los aportantes cobraban buenos salarios porque era un sector económico importante que tenía buenos salarios, y la otra caja jubilatoria estaba constituida por aportantes que cobraban menos salario porque los patrones decidían pagar menos, ahí iba a haber diferencias en las jubilaciones que cobraban. ¿Me entienden? Unos iban a cobrar jubilaciones más altas y otros iban a cobrar jubilaciones más bajas. No porque se estableciera una categoría mínima como hoy, sino porque cada caja jubilatoria respondía al nivel de salarios de ese sector económico. Claro, y depende de cada gremio, ¿no? ¿Cómo? Y depende capaz también de cada gremio. No, se entrecorta, no te escucho bien, Sofía. ¿De qué Que digo, depende? depende también de cada gremio. Exactamente, claro. Depende del poder de cada gremio. Exactamente. Por ejemplo, los ferroviarios cobraban buenos salarios porque el gremio era muy poderoso y porque si paraban los trenes no salía la exportación de cereales y de carne a los puertos. O a los frigoríficos. Entonces, ellos cobraban buenos salarios, pero había otros trabajadores que no, por ejemplo, los periodistas seguramente no ganaban tan buenos salarios como los ferroviarios. Entonces, lo que busca, es decir, la debilidad del sistema era la desigualdad y la fragmentación. ¿Se entiende eso? Claro, sí, sí. La propuesta de los socialistas era justamente hacer un fondo universal, un seguro universal en la que todos cobraran lo mismo. Ahora, la Unión Industrial Argentina propone que la Unión Industrial Argentina agrupa a todos los dueños de empresas industriales. Es la patronal, que todavía existe. La Unión Industrial Argentina propone también un sistema universal, pero con dos diferencias
que son desventajosas para los trabajadores. Primero, las jubilaciones que está dispuesto a... Porque, digamos, una acotación entre paréntesis, es que la caja, el fondo de cada caja se constituía con el aporte de los trabajadores activos y con el aporte de los patrones. Los patrones también aportaban a ese fondo. Entonces, la Unión Industrial Argentina, por supuesto, trata de defender sus intereses y ellos dicen, bueno, nosotros estamos de acuerdo con aportar, pero queremos aportar menos. Y por otro lado, la diferencia era la edad jubilatoria. Porque, digamos, ¿a qué edad se jubilan las personas? Esto fue una discusión muy importante para la época. Hoy ni siquiera lo pensamos, mejor dicho, en el gobierno de Macri se empezó a discutir, como se había Sí. discutido en los 90 con Menem. Eso es lo que iba a decir. Claro, ¿a qué edad nos jubilamos? Es un tema muy delicado y seguramente se va a volver a discutir después de la pandemia, ¿no? Porque se supone que va a haber un intento de ajustar la legislación laboral otra vez. Y eso es muy importante. La Unión Industrial lo que quería era que la edad jubilatoria se corriera para arriba, es decir, que la gente se jubilara a mayor edad que antes, ¿no? Hoy nos jubilamos, por ejemplo, los hombres a los 65. Bueno, en esa época tener 65 años era ya de una decrepitud total, porque, bueno, por supuesto ha cambiado la condición física y biológica de las personas, ¿no? Vivimos más y podemos trabajar hasta más grandes. En esa época no recuerdo cuál era la edad jubilatoria, pero los sindicatos lo que decían era, no queremos jubilarnos tan viejos, porque después el tiempo que nos queda para vivir, entre que dejamos de trabajar y nos morimos, es muy poquito. Entonces nosotros queremos disfrutar de ese momento de descanso. La situación se ha revertido grandemente hoy, porque hoy, entre que nos jubilamos y la edad en que nos morimos, pasa mucho más tiempo porque se ha alargado la expectativa y la posibilidad real de vida Claro. por todos los avances médicos, científicos, de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? En esa época se vivía mucho menos eh, después de dejar de trabajar. Los sindicatos entonces empezaron a presionar para que la gente se jubilara más joven. Y los empresarios no querían eso. Ahí había un tema de discusión, ¿no? Bueno, ¿qué propone Perón en definitiva? Perón propone algo parecido a lo que proponían los socialistas. Él propone un seguro social universal. Sin embargo, increíblemente, la UIA estaba de acuerdo, pero los sindicatos se opusieron. A pesar de que los sindicatos apoyaban a Perón, cuando se empezó a discutir este tema, los sindicatos se opusieron y evitaron, frenaron el proyecto de seguro social. ¿Por qué? Porque en ese proyecto de seguro social que proponía Perón, la UIA presionaba para que la edad jubilatoria fuera más larga de la que querían los sindicatos. Entonces eso inicialmente, por lo menos hasta el 46, fracasó, no se pudo hacer. Pero Perón tendió, para resumir este tema, tendió a concentrar y simplificar el sistema previsional, tratar de evitar la fragmentación. Por eso él crea el Instituto Nacional de Previsión Social, que lo que buscaba era unificar todas las cajas jubilatorias y extender el beneficio de la jubilación a aquellos trabajadores que no tenían cajas jubilatorias, ¿no? Ese fue su política. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, la otra Sí. cuestión que a mí me interesaba desarrollar, porque son temas que a ustedes les van a importar en la medida en que se transformen en profesionales y van a enfrentar estos problemas, que siguen siendo problemas, ¿no? Es la cuestión habitacional, ¿no? La cuestión de la vivienda, que ya en esa época era muy importante y que lo sigue siendo. Una de las lecturas o sea, las dos lecturas que yo les propongo, les voy a subir mañana, una tiene que ver sobre la propia Secretaría de Trabajo y Previsión, cómo se forma una agencia estatal dedicada a las cuestiones sociales. Eso creo que les va a interesar a ustedes porque, insisto, cuando se reciban, una de las fuentes laborales va a ser ingresar al Estado.
cuando ingresan al Estado, ustedes se van a tener que familiarizar con el funcionamiento del Estado, cómo el Estado trata estas cuestiones desde el Estado. Entonces, ahí van a encontrar algunos elementos interesantes. La otra lectura tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Es una lectura de una historiadora que se llama Anaí Ballén, que tiene familiares en Tandil, y que es una historiadora muy prestigiosa que sabe mucho sobre las cuestiones de vivienda. Justamente el texto que mañana voy a subir es su tesis doctoral, que por suerte está colgada en la web y que, bueno, después se transformó en un libro. En ese material ustedes van a ver cómo Perón se hace cargo de la cuestión de la vivienda. Perón reconoce que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una vivienda propia. Y esto era una innovación. Y él se va a destacar sobre todo en la ejecución de la construcción de viviendas, lo cual es totalmente nuevo. Lo que no era nuevo, y esto lo plantea Ballén, y ustedes lo van a leer en su tesis, es la discusión sobre cómo tenía que ser la vivienda popular, la vivienda social, como se le llamaba en su época, ¿no? Ya los arquitectos y los urbanistas, los políticos, los funcionarios públicos, venían discutiendo desde principios del siglo XX cómo tenía que ser la vivienda. Porque la vivienda era un problema social, médico y político muy importante. Pensemos que a principios del siglo XX, gran parte de los trabajadores, por ejemplo, en las grandes ciudades, vivían en viviendas colectivas, lo que se llamaba los conventillos. Ahí había problemas muy serios de higiene, pero también eran un centro de actividad política que a los gobiernos conservadores les preocupaba mucho, ¿no? Entonces, apareció como solución promover la construcción de viviendas familiares, y además baratas para que los trabajadores y las trabajadoras pudieran comprarlas. Bueno, se discutió mucho en los 20 y en los 30, pero se hizo poco. Perón toma en parte esas discusiones y se pone a construir viviendas, ¿no? Y para eso él tiene que crear, dependiendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, otra agencia que se ocupe de construir viviendas. Otra vez su criterio organizativo va a ser centralizar. Él va a centralizar varias oficinas estatales que se ocupaban de la vivienda y las va a concentrar en una agencia central que se llamó la Administración Nacional de la Vivienda, que crea en 1945. Bueno, otra cosa que me interesa que ustedes vean en el texto de Ballén es cuáles son los principios teóricos, ideológicos, morales, que están por detrás de esta política de vivienda de Perón, que después va a ser la de sus gobiernos. Esto es un aporte muy interesante de la autora, porque ella encuentra que en 1943, justamente cuando empieza la dictadura, se crea lo que se llamó la Comisión Asesora de la Vivienda Popular. Asesoraba al gobierno militar del 43. Esta comisión estaba integrada sobre todo por técnicos y por intelectuales católicos. Y ellos van a aportar una serie de criterios, de principios que tenían que orientar la construcción de la vivienda popular o vivienda social. Esos criterios los va a adoptar Perón. Y es interesante ver cuáles son, digamos, cuál era el criterio de la construcción. Ahí ustedes lo van a encontrar. Entre otras cosas, hay cuestiones morales de por medio, pero también un principio básico que plantea esta comisión y que Perón toma, es que el Estado se tenía que hacer cargo de la construcción de la vivienda. No, es decir, no solamente construir, o sea, a partir de este periodo, pero también en los gobiernos peronistas, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Justamente uno de los proyectos que plantea el presidente Fernández y el gobernador Kicillof es justamente urbanizar las villas de emergencia. Es decir, el Estado tiene que hacerse cargo de financiar y construir, pero también tiene que hacerse cargo de ayudar a que las familias construyan sus propias casas.
Y esto lo hace a través de créditos. Es decir, hay dos vías en la política de vivienda, ¿no? La construcción directa de barrios, en este caso, como decíamos, de urbanización de las villas de emergencia, y la otra vía es ayudar a través de créditos baratos a que las familias se lo construyan. Por ejemplo, los planes Procrear. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, sería como garantizar el derecho a la vivienda, pero también garantizar el derecho a una Exactamente. vivienda digna. O sea, es como dice vos, garantizar la vivienda, pero también el cómo van a vivir y el cómo van a construir esa vivienda. Tal cual. Así es. Sí, 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 son las dos cosas. Por eso, digamos, para estos asesores y para Perón, la mejor forma de hacerlo es que el Estado se haga cargo, ¿no? Por eso el Estado va a tener un gran protagonismo. Lo que ocurre, lo que vemos, y la debilidad de esta ejecución, fue que a partir del 46, cuando Perón se hace cargo de la presidencia, la construcción va a estar dividida entre varios organismos estatales. Para simplificarlo, se va a crear el Ministerio de Obras Públicas, que por ejemplo desarrollaba planes de vivienda, pero también la Fundación Eva Perón, que se crea en esos años, en 1948, si no me equivoco, también se va a hacer cargo de construir viviendas. Entonces, de alguna manera, desde el Estado y desde organizaciones cercanas al Estado, porque la Fundación no era una organización estatal, sino que era una organización autónoma, se comienzan como a dispersar la ejecución de la construcción de viviendas, ¿no? Pero el principio de la intervención del Estado es originario, está al comienzo de todo esto y era muy importante, ¿no? Y esto en el peronismo sigue siendo así, es decir, el peronismo tiene como una de sus políticas sociales más importantes la construcción de vivienda, ¿no? Porque esta cuestión de la dignificación de la vida de las familias trabajadoras, ¿no? Y bueno, eso era algo muy importante. Bueno, después, ya como para ir eh, redondeando, porque tampoco quiero estirarme mucho, porque ustedes mañana pueden leer esto en el texto que voy a subir. Otras cuestiones, bueno, es toda la cuestión laboral específicamente, ¿no? Que lleva adelante la Secretaría. Ahí una de las cosas más importantes y más innovadoras, hay dos cosas que quiero destacar y ya con esto vamos cerrando, es que la Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a regular el trabajo. Es decir, hoy en día el término regular está muy de moda, ya la Secretaría lo empieza a llevar a cabo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, para cada actividad económica y laboral crea estatutos en donde se fijan las condiciones de trabajo, el salario, la vivienda, bueno, toda una serie de derechos, se reconocen derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la obligación del patrón de respetarlo y la ayuda del Estado. Uno de esos estatutos que causó más polémica entre los empresarios y que llevó a muchos empresarios a pasar a la oposición al gobierno y después a los gobiernos de Perón, fue el famoso Estatuto del Peón. Por primera vez se intentó legislar, mejor dicho, se legisló y se protegió a los trabajadores rurales, ¿no? Que era un sector laboral totalmente desprotegido. Eh, el estatuto era una especie de ley que tenía cumplimiento obligatorio, el Estado lo garantizaba y perseguía a los patronos que no lo cumplían, y se ocupó sobre todo de los obreros estables del campo, de los trabajadores rurales estables. Bueno, la desventaja fue que no pudo comprender dentro de esta regulación a los obreros transitorios, es decir, a los obreros que, por ejemplo, eran ocupados para tareas estacionales, por ejemplo, la zafra, es decir, la recolección de la caña de azúcar en Tucumán, Jujuy y Salta, ¿no? O tareas estacionales, por ejemplo, la esquila de lana en la Patagonia, ¿no? Es decir, son tareas que se realizan en un momento del año y que después esos trabajadores pierden el trabajo, son trabajadores estacionales, trabajadores precarios.
Bueno, a ellos no los comprendía el estatuto. Sin embargo, el estatuto, por ejemplo, ¿qué comprendía? Por ejemplo, establecía el descanso dominical, que el alojamiento de los trabajadores tenía que ser higiénico y adecuado, que deberían recibir asistencia médica, que los patrones le tenían que pagar vacaciones anuales, es decir, tenía una serie de beneficios que eran inéditos y que por supuesto a los dueños de las estancias les disgustó muchísimo, ¿no? Y los enemistó con Perón. Otra cosa notable que de la época fue establecer el fuero laboral dentro de la justicia, o lo que llama la justicia laboral o los tribunales del trabajo. En Tandil, si ustedes saben, posiblemente lo sepan o no, frente al hospital municipal está el Tribunal del Trabajo, ¿no? El Tribunal del Trabajo es algo que se crea en la época de Perón y que se ocupa de resolver todas las denuncias que hacían los trabajadores contra los patrones por violación de esas regulaciones del trabajo, por violación de esos estatutos o de las leyes laborales. Esto era inédito, pero lo inédito fue los principios con los cuales se regía esta justicia laboral, que son actuales, ¿no? Que siguen estando hoy en día. Bueno, hay dos principios nuevos que se establecen. Uno es la inversión de la carga de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Cuando había un conflicto entre un trabajador y su empleador, su patrón, el juez tenía que partir de la inocencia del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador era más vulnerable que el patrón. Se reconocía un viejo principio y era que el capitalismo es siempre más fuerte que los trabajadores, porque el trabajador es una persona individual y el capital tiene la posibilidad de asociarse y tiene más poder económico y más influencia política. Por lo tanto, se presuponía que el patrón tenía que hacerse cargo de cuidar al trabajador. Cuando el trabajador denunciaba que ese cuidado no se producía, el juez presuponía que el culpable era el empleador. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, bien. Sí, buenísimo. Hoy en día este principio rige incluso hasta para los trabajadores en negro, ¿no? Es decir, si un trabajador que trabaja en una empresa, o por ejemplo, en el caso del servicio doméstico, ¿no? Para las tareas de cuidado de las mujeres, aunque estén en negro, pueden denunciar a su empleador por un incumplimiento y la justicia, aunque estén en negro, va a partir de este principio. Bien, el otro principio que se crea nuevo era el de romper con la igualdad ante la ley. Digamos, porque el primer principio llevaba a esto, a que la justicia defendía al actor más vulnerable de la relación laboral. Y esto iba en contra de un principio que estaba rigiendo hasta ahora, que era la igualdad ante la ley. Supuestamente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ah, La justicia laboral parte de un principio distinto, y es que en una relación laboral los actores no son iguales, ¿no? El empleador generalmente es más poderoso que el empleado, como decíamos hoy al principio. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, yo con esto quería ya cerrar, porque si no se va a hacer muy, muy largo y las clases con este sistema pueden ser más largas. Pero cualquier duda que tengan lo charlamos en estos minutos que quedan. ¿Alguna duda quedó sobre esto o sobre el funcionamiento de la cátedra, lo que ustedes quieran? no, nos vamos a seguir encontrando en este horario, ¿no? Los jueves. Sí, por supuesto. Y si fuera necesario, podemos también hacer presenciar la clase de los viernes, pero esto va a depender de que, bueno, de que haga falta, ¿no? Que por ahí haya cosas que no se entienden. Yo no tengo problema. Para mí es cansador, pero lo podemos hacer si fuera necesario. Bueno. No, yo lo que quería preguntar es cómo la cátedra va a manejar la forma de evaluación. Mm.
Sí, ese es un tema muy delicado. Yo creo, por lo que, primero que nada, la facultad todavía no tiene claro cómo lo va a hacer. Por lo menos no nos han llegado directivas claras. Eh, lo que me decía Mónica es que ella tomó varios prácticos y que los calificó. Eso es cierto, ¿no es cierto? Sí, Somos grupales e individuales. Bueno, con esas notas nosotros ya podríamos hacer una evaluación como primer parcial, como primer nota, digamos. Claro, bien. Lo que podemos hacer es, o sea, que en ese sentido quédense tranquilas, pero lo que sí podemos hacer es hacia el final de este primer cuatrimestre, por ahí hacer algún tipo de trabajo eh, que de alguna manera articule todo lo que hemos visto hasta ahora, que sería como una especie de parcial. Claro, como si fuese un trabajo integrador. Exactamente, un trabajo integrador, porque creo que eso nos ayudaría a, bueno, por un lado, a que usted, o sea, por un lado los obligaría a ustedes eh, a leer lo que hemos visto hasta ahora, ponerse al día, digamos, ¿no? Sería algo sencillo, no para complicarles la vida, pero eh, que ustedes puedan integrar todo lo que vieron hasta ahora, a nosotros nos daría la pauta de hasta qué punto lo que hicimos funcionó bien, también nos permitiría evaluarnos a nosotros mismos, eh, pero con el criterio no de perjudicarlos. Lo que sí también serviría es para que los que no se han conectado hasta ahora lo hagan. Porque ustedes fíjense, ahora somos, bueno, yo tengo ahí, me da 14 personas, pero al mismo tiempo me da otro cartelito, me dice que son 8 los que están conectados. Entonces, Creo que marca el máximo lo que somos ahora. ¿cómo, Sofía? Que creo que marca el máximo de los que se conectaron y Ah, los que claro, el somos máximo. ahora. Claro. Entonces, tengo la impresión de que hay por lo menos 40 o quizás 35 personas que no se conectan y que no están, digamos, es como que no están asistiendo a clase. Y a mí eso me preocupa, porque la cuestión es, digamos, ya tenemos que ir pensando cómo vamos a empezar el segundo cuatrimestre. Y ustedes piensen que si son 35 los que no se conectan y uno puede presuponer que no están leyendo lo que colgamos en el aula virtual. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la segunda parte del año? Si fueran, ojalá fueran clases presenciales realmente, pero tendríamos que empezar todo de vuelta, es imposible. Entonces, vamos a empezar con la mayor parte de los alumnos en desventaja porque no van a tener mucha idea de lo que vimos. Entonces, me interesaría por ahí hacer una evaluación integradora que aunque sea básica, pero que obligue a los que no se han conectado a leer lo que se ha estado haciendo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, yo creo que sí, pero también tener en cuenta a los y las que no de internet. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la cuestión es que no se han puesto en contacto ni con Mónica ni conmigo. Eso sería importante que lo hagan, ¿viste? Porque nosotros tenemos mail y se pueden conectar por mail. Digamos, el silencio se puede interpretar de muchas maneras, o que no les interesa, o que se dejaron la materia, o que no tienen ni siquiera una computadora para escribir, no se puede interpretar de muchas maneras. Yo quisiera que den alguna señal, ¿viste? sí, lo que podemos hacer es poner hoy en el grupo que tenemos de WhatsApp lo que estás diciendo, que se comuniquen con vos si tienen alguna dificultad. Y también tendríamos que acordar que vos subas esta clase, no sé si al campus o a dónde, para que la puedan ver los que no pudieron conectarse ahora. Claro, sí.
Sí, yo tengo que ver técnicamente cómo lo puedo hacer. De cualquier manera, insisto, yo mañana subo un texto y los artículos sobre esto que estoy hablando, o sea que lo van a tener ahí, eso no va a haber problema. Pero bueno, si lo puedo además colgar en algún lado, mejor. Veo cómo lo puedo hacer, eso no hay problema. Pero entonces, yo les pediría que en ese grupo de WhatsApp ustedes difundan esta idea. Bueno, va a haber un trabajo integrador y sería importante que los que tienen algún problema técnico realmente se conecten conmigo de alguna manera. A través del mail es lo mejor. En el aula virtual está mi mail, o sea que ustedes se los pueden, si ellos no pueden acceder al aula virtual, se los pueden pasar. Bueno, Genial. Bueno, chicas, entonces nos veremos la semana que viene. Yo la semana que viene voy a seguir con el peronismo, o sea, vamos a empezar ya con los gobiernos peronistas. Sería bueno que le den una lectura por ahí al apunte, por lo menos, que yo les voy a colgar mañana para que estén al tanto de lo que vamos a empezar a ver, porque hay una continuidad entre los dos periodos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá y nos vemos la semana que viene. nos vemos. Dale. Bueno, Chao. Dale, que sigan bien. buenísimo. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.